Ay, si nos motivamos, vamos para arriba. Muy buenas a todas y todos, volvemos con una super recetita. Y es que con esto de la cuarentena a todos y todas nos ha salido la vena panadera. Yo no sé muy bien qué ha pasado. Sacad vuestras harinas de la caja fuerte porque vamos a preparar un pan nan con queso. Apuntadlo todo bien porque empezamos. Bienvenidos a Pere Gourmet. Arrancamos la recetita de hoy y como siempre os dejo los ingredientes y las cantidades exactas abajo en la descripción para que no lo perdáis y lo podáis ver de un simple vistazo. Antes que nada y siempre que hagáis pan, las manos bien limpias y os quitáis todos los abalorios que después la de sanidad nos pega el palo. Así. Ahora ya sí, empezamos. Y lo primero que vamos a hacer es coger nuestro azúcar y lo vamos a mezclar con el agua. Lo vamos a disolver muy bien y diréis, ¿por qué el azúcar? Pues porque el segundo paso va a ser poner la levadura. El azúcar será la comida para nuestra levadura y lo vamos a tener 10 minutitos activándose. Ahora que ya tenemos la levadura activada, vamos con nuestro bien más preciado, la harina. No oigo nada, no puedo oír. Y muy sencillito, lo único que tenemos que hacer es coger nuestra harina y añadir todos los ingredientes, la sal, el yogur, el aceite y el agua con la levadura que ya teníamos previamente activada. Vamos a remover y remover y remover hasta que se nos quede una pasta. Lo vamos a hacer primero con cuchara en el bol para no pringarnos mucho, pero a partir de aquí ya viene el pringue. Le damos con las manos un poquito de cariño y un poquito de amor. Y ahora ya viene la parte dura. Un poquito de gimnasio porque tenemos que estar 15 minutitos aquí amasando nuestro pan. Y 15 minutos son 15 minutos de reloj, que yo ya llevo un ratito y estoy ya sudando como un cerdo. Y ahora a purgar un poquito, lo dicho, alegría al cuerpo, venga, sin perezas. Eso me recuerda a la del gym virtual, bueno, da igual. Veis que vamos bien, pero todavía le queda un poquito, la masa todavía está un poco tersa, por tanto tenemos que suavizarla un poquito más. Esto reventamos. Una vez ya tenemos nuestra masa perfectamente hecha, la devolvemos al bol y la vamos a dejar fermentar pues 1 horita, 2 horitas. Tiene que doblar el volumen y cuando llegue a ese punto ya la tenemos perfecta. Y mientras esperamos podemos dormir, bailar, ponme la canción esa. O preparar un acompañamiento súper rico y súper rápido para nuestro pan nan. Vamos a preparar un dip vegetal muy similar a un hummus, pero algo diferente. Necesitaremos garbanzos, remolacha, limón, las especias que más os gusten, que en este caso sería un poco de jengibre, cúrcuma, comino y perejil y un poquito de ajo. Bueno, la verdad que nos ha salido un poco grande. Un segundito, ahora mejor. Y ahora bien facilito, vamos a coger todos los ingredientes y los vamos a introducir en una superficie que pueda absorber toda la fuerza de nuestra turmix. Y cuando ya lo tenemos todo juntito, a darle caña. Vale, pues ya lo tenemos, mirad qué textura tiene. ¿Que la queréis más líquida? No hay ningún problema. Le ponéis más caldo de la remolacha hervida o de los garbanzos. Muy importante, probarlo de sabor. Cucharita. Está muy rico, es muy parecido a un hummus, es muy peculiar. Yo le añadiría un poco de sal y algo más de limón. El toque cítrico le va súper bien. Ponedlo al punto que más os guste y lo reserváis para el pan. Y después de 1 horita y media, aquí lo tenemos. Quitamos el papel film, a ver cómo está. Está súper esponjosa. Venga, dilo. Esponjosita. Ya veis la textura que tiene, súper blandito. Y ahora, muy importante, una vez tenemos la harina en el mármol, tenemos que hacer una S de suscríbete y dame un like. Nos ponemos harina en las manos y ahora sí vamos a sacar nuestra masa, pero con cuidadito, por el amor de Dios, después de esperar tanto rato, no os la carguéis. Y aquí la tenéis, mirad qué preciosidad. Vamos a hacer un rollito y que este quede bien apretadito. A ver si este perro sabe, vosotros también. Vamos a cortar de 2-3 dedos de grosor aproximadamente.
Y eso sí, muy importante, suscribíos. Cuando ya tenemos los cilindros, vamos a coger de los extremos y al centro. Vamos a presionar un poquito. ¿Por qué? Porque así vamos a conseguir cerrar nuestro bollito. Le vamos a dar la vueltecita y ya, como siempre, presionando un poquito por abajo y aquí la tenéis. Yo ya me quedo aquí acabándolas todas, que tengo un poco de faena, y vamos a seguir. Suscríbete. Y ahora que tenemos ya nuestra bolita perfectamente formada, la vamos a aplastar con nuestro rodillo, que quede lo más redondita posible. Y ya tal cual así tenéis un pan nan del copón bendito. Eso sí, nosotros le tenemos que dar el toque personal. Le vamos a poner queso, porque sí, porque con queso todo está más bueno. ¿Cuál? El que vosotros prefiráis. Y como antes, que ahora ya os lo sabéis, bien facilito. De fuera hacia adentro hacemos nuestro cierre y ya boleamos y vamos a aplastar otra vez con nuestro rodillo, que sé que os encanta un poquito de gimnasio. Y aquí tenéis ya el pan nan listo. Y una vez ya tenemos todo nuestro pan nan preparado, lo único que tenemos que hacer es tostarlo a fuego fuerte y después lo bañaremos con esta mantequilla un poco especial. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues esperad un segundito. Vamos a pelar unos dientes de ajo y una vez tenemos esto pelado le vamos a meter un buen leñazo. Un buen leñazo. Nada, no hay manera. Espera, voy a invocar a Ju. Ahora sí, le vamos a meter un buen leñazo. Perfecto. Lo vamos a trocear bien pequeñito y lo mezclaremos con la mantequilla. También vamos a incorporar perejil y cilantro. Si lo tenéis fresco, muchísimo mejor. Pero bueno, así ya tenéis esta mantequilla perfecta. Sartén bien fuerte y vamos allá. Ponemos el pan nan sin aceite y lo vamos a dejar tranquilito un minutito. Le damos la vueltecita. Perfecto. Y ahora es cuando le untamos con un poquito de nuestra mantequilla. ¡Yuhu! Para acabar de echar mantequilla. Ya veis que se está haciendo en 0, que queden bien tostados. Le damos otra vez la vuelta, untamos con un poquito más de mantequilla y esto ya está listo. A esperar a sus compañeras. Y así vamos a repetir la jugada con todos, hasta que los tengamos todos listos. Eso sí, os recomiendo comerlo bien calentito, es la gracia. Pues ya los tenemos aquí listos para comer y ¡puf! ¡Qué maravilla! Y vamos a probarlo, yo no me aguanto más. Ahora lo emplatamos con el dip y todo lo que queráis, pero esto... ¡Guau! ¡Guau! Espectacular. El quesito está súper bueno, está muy crujiente por fuera, pero súper blandito por dentro. El quesito fundido le da más untuosidad a todo y esa mantequilla con el ajo, con el cilantro, con el perejil realza más todavía el sabor. Está increíble, de verdad, tenéis que probarlo. Ahora vamos a probarlo con el dip y a ver qué tal. Vamos con la presentación pues y va a ser bien sencillita pero súper resultona. Cortaremos nuestro pan nan en triangulitos, ya veis que nada del otro mundo. Colocaremos 2 buenas cucharadas colmaditas de nuestro dip vegetal en el plato. Haremos una especie de volcancito y colocamos nuestro pan nan alrededor. Espolvorearemos un poquito de orégano y regaremos con un poco de aceite de oliva. Y ahora ya sí que sí tenéis aquí este pedazo de plato listo para comer y eso sí, si os habéis levantado generosos lo podéis compartir, si no, todo para vosotros. Y aquí ya lo tenemos todo acabado con el dip, pero bueno, lo más importante era el pan y ya os aseguro que está espectacular. Voy a probarlo igualmente, a ver qué tal. Está súper rico también. Yo os hago esta propuesta, pero podéis usar el dip que preferáis. Hummus, tzatziki, baba ganoush, untando en queso Filadelfia o comerlo a palo seco. Este está súper bueno, pero me podéis dejar en los comentarios con qué os comeríais este pan nan. Y os lanzo otra sugerencia. Para acompañar un curry tiene que estar espectacular. Yo me quedo acabándomelo todo como siempre y ya nos vemos la semana que viene en otra recetita gourmet. ¡Hasta luego!